¿Cuál es la esperanza que tenemos para este 2025? Comenzando el año, siempre tenemos propósitos y nos planteamos propósitos. Creo que es algo normal que desde finales del año estemos ya proyectando hacia el año que está por comenzar y que comenzando el año nos pongamos metas, a veces a corto, a mediano o a largo plazo. Creo que es parte natural de lo que hacemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer saludable, ahorrar, viajar, casarse, cambiar de trabajo, encontrar un trabajo. Y así pudiéramos seguir enumerando muchos propósitos que a veces nos proponemos. Respecto a la familia, respecto al trabajo, respecto a la iglesia, respecto a las relaciones. ¿Quién de nosotros no quisiera conseguir ciertas cosas a medida que avance el año? Esto lo encontramos también en la palabra de Dios. Personas que tienen una esperanza respecto a un porvenir y a la situación que están viviendo en un momento particular. Y respecto a este tema, ¿cuál es nuestra esperanza para el 2025? Quisiera invitarte a reflexionar en el Salmo 62. Ve abriendo tu Biblia en este Salmo. Vamos a considerar algunos elementos que están en este Salmo y vamos, a partir de estos elementos, a intentar estudiar y entender qué es lo que significó para David, quien escribió este Salmo, pero cómo también nosotros podemos aplicar este Salmo el día de hoy para este inicio de año y para los propósitos y las esperanzas que tenemos para este año. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza? Quisiera invitarte a leer el Salmo completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y luego de esto vamos a ir haciendo algunas consideraciones generales, algunas observaciones, profundizaremos en algunos temas. ¿Estás ahí? Salmo 62, dice el versículo 1. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo pueda alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Este salmo de David habla acerca de depositar nuestra esperanza en Dios. Dios tiene pleno control y Dios ayuda a David, y David está seguro de eso, en su rescate. Algo interesante que podemos observar en lo general en este salmo es que el alivio real de los problemas no viene cuando estos se resuelven. El verdadero alivio no ocurre cuando los problemas terminan, porque ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que un problema termine y que no venga ningún otro? Termina un problema e inmediatamente no tarda mucho en llegar otro.
Hay gente que terminó el 2024 diciendo, este fue un año en el que vino una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Creo que la constante en la sociedad y en nosotros mismos, si miramos hacia atrás, termina un problema y pasa poco tiempo tal vez de bonanza, de tranquilidad, y viene otra situación difícil. Entonces, en este salmo podemos observar que el verdadero alivio no viene cuando el problema se resuelve, sino que el verdadero alivio viene de la esperanza constante en la salvación que solamente Dios puede dar. Este es un salmo escrito por David y lo escribió durante el tiempo en el que su hijo Absalón, lo más probable que haya sido durante ese tiempo, cuando su hijo Absalón estaba persiguiéndolo. ¿Para qué? Para matarlo. Esta historia la podemos situar en 2 de Samuel, entre los capítulos 15 y 18 aproximadamente. Ahí podemos encontrar esta historia de Absalón persiguiendo a David, su padre, para matarlo. David tuvo que huir para no ser muerto a manos de sus hijos. Entonces, en esta situación de escape, David escribe este salmo. Hay dos ideas generales que quisiera que compartamos el día de hoy, en donde no poner nuestra esperanza y en quién sí poner nuestra esperanza. Quisiera partir con esta idea, en donde no poner nuestra esperanza, para terminar entonces con la idea de en dónde sí debemos, o más bien en quién debemos poner nuestra esperanza. ¿En dónde no debemos ponerla? Esta es la primera idea general del pasaje. Vamos al versículo 9, por favor. Versículo 9 y versículo 10. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. En este versículo, solamente en este versículo, versículo 9, ¿qué nos hace ver este versículo? En la versión Reina Valera se nota más esta diferencia entre la gente común o la gente de un bajo nivel social respecto de la gente de un alto nivel social. ¿Hacia dónde está apuntando David? Está apuntando hacia los recursos que una persona tiene. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Las personas que tienen muy pocos recursos o las personas que tienen muchos recursos? No, no se está refiriendo a eso. Esta es una forma poética en que en la escritura se hace referencia al abanico que hay entre un extremo y el otro, es decir, gente de bajo recurso, gente de muchos recursos. Está haciendo referencia a la humanidad completa. Y en este versículo podemos ver que la posición social no vale absolutamente nada para Dios. Isaías capítulo 40, versículo 15, dice: todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Es decir, la humanidad para Dios es como un grano de arena que no puede hacer nada respecto a este Dios todopoderoso. ¿Qué características tiene la arena? Y lo vamos a contrastar con la siguiente idea que tiene que ver con la roca. La arena se desmorona rápidamente, la arena es llevada por el viento de un lugar a otro. La arena no tiene control, sino que alguien la moldea. En ese sentido, la humanidad completa, si se pesa en una balanza, son más livianos que un soplo de aire. Por lo tanto, ¿en dónde no debemos poner nuestra confianza? En la posición social, no debemos ponerla. No debemos poner la confianza en última instancia en el hombre. ¿Por qué no? Porque el hombre es como la arena, que va de un lugar a otro. Es como un soplo, la lleva de un lugar a otro. En el versículo 10 dice: no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. En otras palabras,
No debemos poner nuestra esperanza en la autosuficiencia y en las riquezas. Ni la una ni la otra. Ni la autosuficiencia ni las riquezas deben ser el centro de la vida. Jesús hizo referencia a esto también en Lucas capítulo 12, versículo 15. En este pasaje Jesús dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Es interesante cómo David hace la referencia de estos elementos, la humanidad, la autosuficiencia, las riquezas, como cosas pasajeras, como cosas que son como una bocanada de aire, que se pueden mover de un lugar a otro de manera fácil y de manera sencilla. En otras palabras, está diciendo, todas estas cosas son transitorias. Por lo tanto, no deberías poner tu esperanza en cosas transitorias. No se trata, en este caso, solamente del peligro de poner nuestra esperanza en donde no corresponden las situaciones grandes de la vida. Creo que, por lo general, cuando pensamos en depender del Señor, pensamos de lo más grande a lo más chiquito. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos atravesando una enfermedad, pensamos, necesito depender del Señor. Cuando estoy pasando por una crisis muy fuerte, necesito depender del Señor. Cuando estoy pasando por una pérdida de trabajo y no encuentro ningún trabajo, necesito depender del Señor. Y sí es cierto, pero creo que esta perspectiva de pensar únicamente en las cosas grandes nos quita de nuestro campo visual las cositas que son pequeñas, de lo cotidiano, del día a día. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes durante el día? ¿Qué pasa cuando esos planes no se cumplen? ¿Cómo reaccionamos cuando esos planes no se cumplen? No pienses en de aquí a la próxima semana, de aquí al próximo año, al próximo mes o al próximo semestre. No. Piensa en el día. Si en la noche nos acostamos pensando en al día siguiente voy a hacer tal y tal y tal y tal cosa, ¿qué pasa cuando ese plan no se cumple? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen, no resultan como las planeé? Incluso en las cosas chiquitas, a veces queda en evidencia que nuestra esperanza no está puesta en el Señor. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes que nosotros trazamos no se cumplen como nosotros queremos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen que no en una entrevista laboral? ¿Cómo reaccionamos cuando teníamos invitados a la casa y se nos acabó el gas? ¿Cómo reaccionamos cuando hicimos el plan del día en función de alguien más porque teníamos que vernos con esa persona y esa persona temprano en la mañana nos cancela? Incluso en esas cosas chiquitas, a veces queda en evidencia de que nuestra esperanza no está en lo que realmente importa. Y no es un tema trivial, es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque hace un rato platicaba con mi esposa en casa acerca de la enseñanza y le decía, ¿en dónde está la línea que separa la responsabilidad de la dependencia del Dios? No sé si me explico. ¿En dónde está esa línea de ser responsable, pero confiar que al final todo depende del Señor? Pero por otro lado también, no solamente confiar en que todo depende del Señor y yo no ser responsable con lo que tengo que hacer. Una cosa es depender del Señor y otra cosa es ser irresponsable. Dios nos llama a ser responsables, ¿no? Entonces, ¿en dónde está esa línea? Espero que a medida que vayamos avanzando en la reflexión del día de hoy podamos llegar a una conclusión y podamos responder esa pregunta. Esta primera idea, entonces, en donde no poner nuestra confianza. No poner nuestra confianza en cosas transitorias, en cosas efímeras, en cosas temporales. El dinero es temporal, el trabajo es temporal. La vida aquí en la tierra va a llegar a un término.
Creo que no hay alguien aquí que pudiera levantar su mano y decir, todo lo que yo he hecho siempre ha resultado como yo lo he planeado. Siempre hay imprevistos que nos sacan del plan que nosotros teníamos trazado, ¿no? Hay cosas que simplemente no podemos controlar. Y que nuestra esperanza esté puesta, por ejemplo, en la seguridad que da el trabajo, es poner nuestra esperanza en algo efímero, en algo transitorio. ¿Por qué? Porque así como hoy tengo trabajo, el día de mañana lo puedo perder. Así como hoy tengo trabajo, el día de mañana puedo ya no tenerlo. No puedo poner mi esperanza en las relaciones. ¿Por qué no? Porque si hoy las tengo, puede que mañana ya no las tenga. No puedo poner mi esperanza en cosas transitorias. Por eso comenzaba este tiempo de reflexión diciéndote cuáles son los propósitos que tú te has puesto durante este año, porque finalmente esos propósitos reflejan también en dónde está nuestra esperanza. Quiero tener una vida saludable, ¿ok? Voy a comer sano, voy a hacer ejercicio, y está bien, pero la pregunta que hay de fondo es, ¿y por qué quiero tener una vida saludable? No es que me quiero preparar para el verano. Quiero poder lucir ese traje de baño que me encanta, ¿no? O me voy a casar este año y estoy contento porque me voy a casar. ¿Y qué pasa si no te casas? ¿Qué pasa si justo el día en que te ibas a casar hay un terremoto? ¿Cuántos de nosotros teníamos planes para el 2020? ¿Sí o no? Todos nosotros teníamos planes para el 2020 y tómala que todo el año tuvimos que estar en casa, sin poder salir y sin que los planes se pudieran desarrollar. Entonces, este primer consejo es: no pongas tu esperanza en cosas transitorias, porque eventualmente van a dejar de estar ahí. ¿En dónde sí deberíamos poner nuestra esperanza entonces? ¿En quién deberíamos poner nuestra esperanza? Observa cómo empieza este salmo. Verso 1 de este salmo dice: espero en silencio delante de Dios. Esta espera en silencio es una espera en tranquilidad, es una espera en reposo. No es una espera inactiva, es una espera activa, pero es una espera tranquila y es una espera en reposo. La versión Reina Valera traduce esto diciendo: mi alma se acallará en Jehová. Mi alma reposará en Jehová. Pero tiene esta idea: guardar silencio. Qué interesante es cómo empieza David este salmo. Espero en silencio delante de Dios. Y en este mismo salmo podemos observar muchos elementos que son importantes e interesantes y que reflejan, o más bien nosotros nos podemos ver reflejados en él. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestra fe? Con nuestra fe para confiar ciegamente de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Creo que si pidiera levantar la mano, no lo hagas, pero la mayoría de nosotros la levantaríamos, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, nuestra fe está muy firme, pero cuando las cosas empiezan como a tambalear un poco, naturalmente batallamos con nuestra fe. Observa que en el verso 2, en la versión NTV, el verso 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. La versión Reina Valera traduce este versículo de una forma más cercana a la versión original. Y es: no resbalaré mucho. Esa es la traducción original. Entonces pudiéramos leerlo: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no resbalaré mucho. Es como si David estuviera diciendo: creo en el Señor, Él es mi salvación, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, donde no resbalaré mucho. ¿Resbalaré un poquito?
pero Dios sigue siendo mi salvación. Pero luego, en el versículo 6, leemos, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Ahí sí no se le añade nada. En el original termina ahí, donde no seré sacudido o donde no resbalaré. Entonces, primero, encontramos a David diciendo, yo sé que Dios es mi salvación, yo sé que Dios es mi roca, Él es mi fortaleza, entonces no voy a ser tambaleado, no tambalearé mucho, no resbalaré mucho. Pero luego en el verso 6, pareciera que el mismo David cae en cuenta de que, oye, eso no es cierto. No es que no vaya a resbalar mucho, en realidad no resbalaré. Podemos observar esta progresión entre el verso 2 y el verso 6 en la fe de David. Dime si eso no nos refleja a nosotros también. Que cuando vamos atravesando las situaciones difíciles, a veces batallamos con nuestra fe, sí creemos en el Señor y creemos que el Señor está con nosotros cuidándonos, protegiéndonos y que no resbalaremos, aunque puede ser que tambaleemos mucho, que no tambaleemos mucho. Pero a medida que vamos pasando por esa situación, podemos también observar, y creo que hemos observado, cómo Dios ha ido fortaleciendo nuestra fe. Y cuando estamos por terminar ese proceso, decimos, no resbalaré. No resbalaré. Y es interesante la figura que usa aquí David, no resbalaré. ¿Has caminado sobre terreno resbaladizo? Yo recuerdo cuando era niño y me iba a la playa con mis papás, no sé por qué razón, pero a mis papás les encantaba ir a una playa que está llena de algas. Y digo, no sé por qué razón, porque todavía no entiendo por qué razón, pero les encantaba ir a una playa en donde había muchas algas. Había rocas y había otra parte de arenita, pero en la parte rocosa estaba lleno de algas. No sé si ubicas estas algas verdes que están en las rocas y que se distribuyen en la superficie y que se ven brillantes, a veces un poquito secas, pero si las pisas y pisas mal, rápidamente te puedes resbalar. Aunque te sujetes, por mucho cuidado con el que andes caminando, vas a pisar y eventualmente te vas a caer. Me llama la atención cómo David utiliza esta misma palabra aquí, no resbalaré, porque eso indica que él sabe que la única ayuda y la única salvación viene de Dios. Porque no hay nadie que impida que resbale. Si él está caminando por un lugar resbaladizo, tarde o temprano va a resbalar. Tarde o temprano lo va a hacer. Pero cuando llega al versículo 6 y él declara, no resbalaré, él sabe entonces, por implicación, que el único que puede impedir que él resbale es Dios. Otros elementos importantes de este salmo. En la traducción NTV no se ve tan claramente, pero en la versión Reina Valera sí, y es el uso de la palabra solo o la palabra solamente. En el versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. En el verso 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. En el versículo 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. En el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Él solamente es mi roca y mi salvación. Esta repetición de esta palabra indica que es algo serio y también indica un contraste. ¿Un contraste en qué? ¿En quién ocupa esta palabra o a quién se refiere cuando usa esta palabra solamente? La mayoría de las veces refiriéndose a Dios. Él solamente es mi roca, mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma. Alma mía, en Dios solamente reposa. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y hay un uso de esta palabra para quienes consultan para arrojarle de su grandeza. Es decir, la mayoría del uso de esta palabra está para quien está a favor de David, una sola vez está para quien está en contra de David. Y este contraste que hay entre quien está a favor de David y quien está en contra de David es abismal y al mismo tiempo es absoluto. Observa que David no está diciendo el Señor
es como si fuera mi roca. O el Señor me da cierta seguridad. O el Señor a veces es mi fortaleza, o más o menos es mi fortaleza. No, solo Él es mi fortaleza. Observa que David está hablando de absolutos. David está hablando de absolutos. Otra cosa interesante que podemos observar de este salmo son las características que David da sobre Dios. En el versículo 1 leemos que David dice: mi victoria. En la versión Reina Valera esto se traduce como salvación. En el verso 2 dice: mi roca, mi salvación, mi fortaleza, que en la versión Reina Valera se traduce como refugio. En el versículo 5, mi esperanza. En el versículo 6, mi roca, mi salvación, mi fortaleza, que se traduce también como refugio. Versículo 7, mi victoria, que es la salvación, mi honor, que es la gloria, y mi refugio. David está reconociendo que Dios es todo eso, pero no lo está reconociendo como algo impersonal, no lo está reconociendo como Dios es salvación, Dios es refugio, Dios es gloria. No, mi salvación, mi victoria, mi roca, mi salvación, mi fortaleza, mi esperanza, mi roca, mi salvación, mi fortaleza, mi victoria, mi salvación, mi honor, mi gloria, mi refugio. Y lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto nos indica la relación de comunión que hay entre Dios y David y el conocimiento que David tenía de Dios. No solamente de oídas, sino por relación. Solamente a partir de la relación que tenemos con el Señor es que podemos llegar a decir esto: Él es mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi esperanza. En este pasaje, la palabra salvación se usa 4 veces. La palabra refugio se usa 3 veces. Mi roca se usa 2 veces. Esperanza y gloria, una sola vez, cada palabra. David conoce que Dios es todas estas cosas, pero también las sabe suyas en Dios. Dios es mi salvación, mi roca, mi refugio, mi esperanza y mi gloria. Quisiera agrupar todas estas características que David da de Dios y separarlas en 2. En primer lugar, Dios es mi roca. En segundo lugar, Dios es mi salvación. Recuerda, estamos en este punto de en quién sí debemos poner nuestra confianza. Y creo que la respuesta a la que ya hemos llegado es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a desarrollar estos 2 puntos rápidamente. Dios es mi roca y Dios es mi salvación. En primer lugar, Dios es mi roca. Esto se traduce también o se puede entender como refugio. Dios es mi roca, Dios es mi refugio. En la geografía de Israel, las rocas representaban un refugio. ¿Un refugio de qué? Un refugio de los enemigos. David tuvo que hacer eso, tuvo que hacer uso de esto en muchas ocasiones. Cuando estaba escapando de Saúl, tuvo que esconderse en rocas, en cuevas que estaban ahí en la geografía del territorio israelita. También tuvo que hacerlo en esta ocasión, cuando estaba escapando de Absalón. Tuvo que hacerlo. Por lo tanto, la roca y el refugio representan estabilidad y representan una fortaleza. No sé si has visto cuando vas camino a Mexicali, las formaciones montañosas que hay y las rocas enormes que hay en el camino. No solamente hacia Mexicali por la Rumorosa, sino que también cuando vas camino a Tecate o cuando cruzas a Estados Unidos por el camino de Tecate y sigues viendo toda esta formación y estas rocas gigantes. Algo similar era el terreno en el que David estaba viviendo en este tiempo. Entonces, Dios es mi roca y Dios es mi refugio, tiene que ver con esta capacidad de Dios de guardarlo a él. Así como la roca podía esconder a David
para no ser muerto a manos de sus enemigos, Dios también representa este refugio en el cual David no iba a morir. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, leemos una declaración del apóstol Pablo sobre el pueblo de Israel cuando estaba en el peregrinaje en el desierto. Hace referencia a estos 40 años de Israel en el desierto desde Egipto hacia la tierra prometida. Y menciona lo siguiente: todos comieron el mismo alimento espiritual. El alimento físico, ¿cuál fue? El maná del cielo, ¿sí? Que los acompañó día a día durante esos 40 años, el maná del cielo. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Qué interesante es que este maná del cielo hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y respecto a esta agua, continúa 1 Corintios 10, 3 y 4 diciendo: pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Cristo es la roca de la cual brota esta agua de vida. Cristo es la roca que nos da refugio. No es como la arena que se la lleva el viento. No es como la arena que se desmorona. No es como estas estructuras que podemos hacer de arena y que viene la ola y que se la lleva. O simplemente viene un viento fuerte y que la destruye. Cristo representa el refugio al cual David está apuntando. Cuando David dice: solo Dios es mi refugio. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, en palabras de Jesús: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. No como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Te das cuenta esta separación o esta distinción otra vez entre la arena y la roca? La roca representa estabilidad, la roca representa confianza, la roca representa seguridad, la roca es una fortaleza, la roca es un espacio en donde uno puede estar seguro. ¿Y quién es esa roca para nosotros el día de hoy? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es esa roca para ti y para mí el día de hoy. En segundo lugar, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación viene de la palabra Yeshua. David sabe que solo Dios puede salvarlo. Y que esta salvación no era una salvación específica, sino que era una salvación integral. David sabía que su única salvación física provenía de Dios, de la idea de la roca y del refugio, salvación física de los enemigos, victorias militares, protección en el campo de batalla. David vivió esa salvación desde joven, cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre en el campo y se acercaban los animales a querer comerse a esas ovejas. David tenía que pelear contra ellos. Y desde ese momento, David pudo experimentar la salvación del Señor, el cuidado del Señor. Por eso te digo, estas declaraciones que David hace en este salmo provienen de la experiencia que él tiene con el Señor. No solamente de haber escuchado lo que Dios hace. Y luego de eso, en la persecución que Saúl tuvo sobre él, cuando peleó contra Goliat, cuando peleó contra este gigante, luego cuando peleó contra los pueblos vecinos, una vez que fue rey, y cómo Dios los cuidaba y los salvaba en el campo de batalla y les daba la victoria también sobre sus enemigos. Pero no solamente una salvación física, sino que también es una salvación espiritual. David sabía que no podía salvarse a sí mismo. David sabía que su salvación, en última instancia, venía únicamente del Señor. Y que esta salvación no solamente era física, sino que también era una salvación espiritual.
En el Salmo 51, versículo 4, David dice lo siguiente respecto al acto que él cometió con Betsabé. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ya no está hablando de salvación física solamente, está hablando de una salvación espiritual. He pecado contra ti y solamente contra ti. Y luego en el versículo 12 del mismo Salmo 51 podemos leer que David dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. No solamente salvación física, sino que también es salvación espiritual. David sabía que la salvación provenía únicamente del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Para nosotros el día de hoy, la salvación de parte de Dios hacia nosotros, esa salvación que solamente podemos encontrar en el Señor, es una salvación física. Por supuesto que sí. Dios no vino solamente por nuestra alma, vino por todo nuestro cuerpo. Él nos reclama todo lo que somos para sí. Pero así como rescata nuestro cuerpo, también rescata nuestra alma. ¿Y de qué la rescata? La rescata del yugo del pecado. De eso que tú y yo jamás hubiéramos podido deshacernos. De esa esclavitud de la que tú y yo jamás hubiéramos podido librarnos. Ya no somos esclavos del pecado. Así como David, Dios salva en el presente, en las situaciones prácticas y en las situaciones personales. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la salvación de Dios a diario? No pensemos solamente en las cosas grandes, pensemos en las cosas chiquitas, que a veces no le damos importancia. Cómo las cosas durante el mismo día se van alineando para que todo vaya saliendo bien. ¿Piensas que eso es coincidencia? ¿Piensas que eso es azar? Si Dios tiene un plan y nada se escapa de su control, incluso esas cosas que para nosotros pudieran llegar a ser coincidencia, no lo son. Pero por otro lado, en la salvación de Dios también somos justificados, somos santificados y tenemos la esperanza de que seremos glorificados. David tenía esta esperanza. David no solamente estaba en su presente, sino que también veía hacia el futuro, a la redención final de Dios. David sabía todo esto de experiencia por su relación con el Señor. Por eso también dirige al pueblo y lidera a Israel a confiar también en Dios. El versículo 8 del Salmo 62 dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. David, como buen rey, como buen pastor, está llevando también a su pueblo al mismo entendimiento que Él tiene. Te conozco, Señor, porque tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Pueblo, confía en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Finalmente, en los versos 11 y 12, David termina diciendo: Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti, el amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. David sabía que el poder y el amor son del Señor. ¿Qué características más contrastantes? No están ahí de casualidad. No fueron palabras que simplemente se le ocurrieron a David y ahí las puso. Esto habla de un contraste marcado entre el poderío, pero al mismo tiempo el amor, la bondad y la misericordia del Señor. Dios tiene el poder
para hacer lo que Él quiera. Pero al mismo tiempo, Dios tiene todo el amor, toda la misericordia y toda la gracia para perdonarnos por nuestros pecados. ¿Qué descripción más honrosa del Señor? ¿Qué descripción más profunda del Señor? Quien por una parte tiene el poder de poner reyes, quitar reyes, y así lo veremos en nuestro estudio de Daniel. En Daniel podemos ver que Dios es la roca que destruye todos los imperios del mundo y que instaura su propio reino de justicia y de perfección. Pero al mismo tiempo es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia, que extiende oportunidades infinitas para que todos nosotros podamos venir ante Él en arrepentimiento y en fe. Qué grande es nuestro Dios. Después de vivir todo esto, ¿cómo no poder decir, Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza? Si David experimentaba esto todos los días. La vida de David, con sus aciertos y con sus desaciertos, con sus virtudes y con toda su pecaminosidad, son un desafío para nosotros. ¿Por qué son un desafío para nosotros? Porque nos enseñan, o más bien nos animan a poner nuestra esperanza en lo que realmente es importante. Y eso que realmente es importante es Dios. Pero para llegar a este entendimiento, así como lo hizo David, tú y yo también necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor. Y me encanta esta última parte porque Dios es todopoderoso, pero también es amor, misericordia y gracia. Y todo lo que tú y yo necesitamos para profundizar en nuestra relación con Él, viene directamente de Él. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios. Quisiera terminar con una lectura que está en el libro de Lamentaciones. Antes de leer este pasaje, quisiera dar el contexto de cuándo se escribe este pasaje. Este libro, Lamentaciones, lo escribe el profeta Jeremías. El profeta Jeremías profetizó durante el exilio a Babilonia. Y en medio de este exilio, después de toda la destrucción de Jerusalén, después de toda la destrucción del templo, después del hambre, después de las muertes que ocurrieron en ese lugar, el profeta ve hacia atrás y recuerda y escribe lo siguiente. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. En otras palabras, el Señor es mi herencia, por lo tanto mi esperanza está puesta en Él. Es un desafío para todos nosotros. Es un desafío para todos nosotros. Hace rato mi esposa me preguntaba, ¿cómo vas con el mensaje? Y yo le decía, pues aquí arrepintiéndome de mis pecados. Porque pensaba en cuántas veces mi esperanza no ha sido el Señor. Pensaba en cuántas veces me he esforzado para yo poder alcanzar lo que me he propuesto, sin esperar
la respuesta del Señor. Empecé a pensar en el estrés que vivo cuando no estoy en la situación que quisiera estar. Y esto es transversal para todos nosotros. Cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, cuando las relaciones no van bien, cuando ponle tú el nombre que quieras a la situación que estés viviendo y el estrés que uno siente en esa situación. Entonces, mi única respuesta hace rato fue, pues aquí arrepintiéndome de mis pecados y pidiéndole perdón al Señor por no confiar en Él. Porque cuando medito en esto, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y el Señor cuándo te ha dejado? ¿El Señor cuándo te ha dejado solo? ¿Dios cuándo te ha abandonado? Y la respuesta a esa pregunta es, nunca. Nunca. Por lo tanto, Señor, perdóname. Perdóname por no confiar en ti y por buscar satisfacer mi necesidad en lo que es temporal. ¿En dónde está nuestra esperanza para este 2025? Esforcémonos y trabajemos para que nuestra esperanza siempre esté puesta en Dios y que sea una realidad para nosotros el que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que nuestra vida pueda decir, así como decía David, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Y que en mi debilidad el Señor se haga fuerte, que en mi debilidad mis fuerzas sean renovadas, no por mi actuar, sino porque Dios está conmigo. Amén. ¿Tomamos este desafío para este año? Algo que va a ocurrir con normalidad, y lo puedo anticipar, es que así como nos ponemos las metas de hacer ejercicio y ahora sí le entro, y que después nos vamos desmotivando, o lo que sea, es hasta cierto punto normal que en nuestro peregrinaje a través de la vida cristiana tengamos también estos momentos abajo. Y otra vez estos momentos arriba y luego estos momentos abajo. Hasta cierto punto es normal. Quisiera invitarte a que este año no viajes solo. Cuando digo no viajes solo, me refiero a que no vivas tu cristianismo tú solo y el Señor. ¿Por qué no? Porque somos parte de la iglesia del Señor. Olvídate de Semilla. Somos parte de la iglesia del Señor. Estamos insertos en el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos insertos en el cuerpo de Cristo, unos a otros nos apoyamos, unos a otros nos animamos, unos a otros nos bendecimos. Por lo tanto, cuando vengan estos momentos en los que te estás dando cuenta que empieza el bajón otra vez, levanta la mano y di, necesito ayuda. Levanta la mano y di, necesito que me acompañen. No te aísles, no te aísles. ¿Tomamos este desafío entonces para este 2025? ¿Amén? Inclina tu rostro y vamos a orar.